Muy bien, en esta tarde vamos a comenzar con una lección, la lección que sigue, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Se llama así la lección, la voluntad de Dios. Un tema muy, pero muy amplio, muy importante, y que a veces trae un poco de confusión o malentendido o mala interpretación cuando hablamos de la voluntad de Dios. Y estos textos que vamos a ver, vamos a ir viendo de una manera bastante clara y sencilla sobre algo que sí nosotros en general sabemos, pero que dice la Biblia al respecto, cómo podemos ver lo que es la voluntad de Dios a la luz de la Biblia. Y esa palabra, voluntad de Dios, ¿no? Cuando meditamos en ella y pensamos qué significa, ¿no? Quiero compartirles la pantalla para que ustedes quizás tengan allí la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así se llama la lección 7. Comienza diciendo cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y un predicador dijo que el hombre de éxito es el que descubre lo que Dios quiere que haga con su vida y lo hace. Esa es una declaración muy cierta. La verdadera medida del éxito del hombre no es su posición social, no es su cuenta bancaria, no es su influencia ni su fama. El éxito consiste en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. El hacer la voluntad de Dios hace que seamos personas exitosas. En este tiempo se habla del éxito como los logros, ¿no? Y en realidad la palabra éxito tiene que ver, es en definitiva lograr algo. Si cualquier cosa sea muy pequeña o muy grande que queremos alcanzar y la alcanzamos, lo logramos, eso se define como éxito. Queremos pintar una pared, nos proponemos hacer algo, la pintamos y queda pintada y ya está, tenemos éxito. Entonces, desde una simple acción hasta algo mucho más amplio y complejo, como terminar una carrera universitaria, todo lo que se comienza y tiene un final, la meta alcanzada, el objetivo logrado, es éxito, ¿sí? Y ahí se cierra todo, la definición de todo lo que las personas entendemos por éxito, pero en realidad el éxito desde el punto de vista espiritual, desde la perspectiva de Dios, tiene algo mucho más profundo. Podríamos decir que sin eso una persona no puede tener éxito. Pueden haber logrado cosas, pero si no está viviendo, haciendo, caminando bajo la voluntad de Dios, no tiene una vida exitosa, no está haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿cómo está? Está perdido la persona, está sin rumbo, ¿sí? Está yendo hacia un destino completamente, completamente apartado de Dios y de todo lo que tiene que ver con la vida que Dios pretende de nosotros. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios realmente quiere que nosotros caminemos en su voluntad, ¿sí? Por eso, lo que no es la voluntad de Dios no es algo físico, sino espiritual. Yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Ustedes la ven? ¿Ven en la pantalla que estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, pastor. Sí, Sí, pastor. Sí, bueno, sí, lo estamos viendo. Bien. La voluntad de Dios no es algo físico, sino espiritual. La voluntad de Dios nunca está asociada con un conjunto definido de reglas, un lugar geográfico o un ministerio específico. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. La voluntad de Dios no debe usted confundirlas con el plan que Dios tiene para su vida. O sea, no hay que confundir la voluntad de Dios con el plan de Dios. Y sí, esto sí se confunde mucho, ¿no es cierto?
tenemos por un lado la voluntad de Dios y por otro lado el plan de Dios. Y a veces se mezclan estos conceptos, pero son dos cosas que están separadas entre sí. Dios tiene, tiene una voluntad para nosotros y tiene un plan. ¿Sí? ¿Cómo lo puede, si alguno de ustedes me puede, sin leer lo que está acá, cómo se diferencia la voluntad de Dios y el plan de Dios? Más o menos, rapidito, cualquiera que quiera compartir. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensa Wolf? El plan de Dios, la voluntad de Dios y el plan de Dios. ¿Cómo lo definirías? A ver, ¿cómo lo definiría? El plan y la voluntad. ¿Cómo harías una diferenciación entre esas cosas? ¿Qué piensas? No importa, acá no hay pregunta correcta o incorrecta. Es para compartir. Claro, siempre decimos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿no es así? Pero para hacer la voluntad de Dios tenemos que conocer su palabra, tenemos que estar en comunión con Él, ¿no? ¿Sí? Sí. Y de alguna manera el plan de Dios está enmarcado, ¿no? Con muchas cosas que están en la palabra del Señor, ¿no? Como podríamos, el plan es como una guía, ¿no? Una guía por donde tenemos que ir siempre, ¿no? Dentro de esa guía podemos encaminarnos de alguna manera, no sé, diferente, pero de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? Está bien. Bien, gracias, Wolf. ¿Alguien más? William, ¿qué piensas? Voluntad de Dios y plan de Dios. ¿Qué crees? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Cuál es tu postura, tu opinión? Bueno, estaba hablando y ya estaba el micrófono apagado. Bueno, lo que yo pienso acerca de la voluntad de Dios y el plan de Dios es que, digamos que la voluntad de Dios es para todos, absolutamente para todos. La voluntad de Dios de que seamos salvos, de que sigamos sus caminos. Ahora, el plan de Dios es individual para cada persona. Eso más o menos se puede resumir lo que yo pienso de la voluntad y lo que es el plan de Dios. Bien, muy bien. Gracias, William. Bien, por ahí vamos. ¿Alguien más? Jairo, ¿qué piensa? Bueno, yo estaba mirando que pues no encuentro mucha diferencia o no discierno mucha diferencia entre el plan y la voluntad de Dios, porque si es un plan de Dios para mi vida, es su voluntad de todas maneras, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, tal vez lo que el hermano William dice tiene mucho sentido, porque digamos el plan de Dios es un propósito que Dios tiene para con toda la humanidad, en todas sus cosas, y aunque la voluntad de Dios siempre está dentro del plan, sí, yo creo que Dios tiene para cada persona algo específico. Sí. Y como quien dice en una edificación, como un ladrillo puesto donde es, o en una maquinaria el tornillo en su sitio perfecto, ¿no? Ubicado en su sitio ideal. Entonces esa sería la diferencia, lo que yo discierno, ¿no? Sí, sí. Bien, muy bien, muchas gracias, Jairo. Sí. ¿Algo más? Javier, ¿qué piensas? Puedo decir, son como las leyes que tenemos que acatar acá cada uno de nosotros y obedecer. Estamos bien. Esa sería la voluntad de Dios. ¿Y el plan es lo mismo? Dios tiene un plan, Dios tiene una voluntad y Dios tiene un plan para tu vida. El plan digo, se te corta un poquito, no te escucho mucho. El pastor. Sí. ¿Sigue hablando Javier o ya? No, se corta, Javier. Bueno, no se te escucha, Javier, pero tú espero que no se escuches bien.
¿Se escucha? Eh, Bueno, no, el sí, plan también es un diseño ya establecido, como dice William, es individual, que Dios ha para cada persona, ¿no? Y bueno, y es voluntad del Señor que hagamos ese plan, ¿no? Que encontremos ese plan, ¿no? claro, claro. Muy bien, estamos viendo bien. Tenemos, sí, a veces se mezclan estos dos conceptos, pero tenemos que tener en claro que Dios tiene una voluntad, o sea, lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nuestra vida y para la vida de los seres humanos y para nosotros como creyentes, que sería, por decirlo de una manera general, ¿sí? Es la voluntad general de Dios, ¿sí? Y el plan es algo específico, como dice acá, Dios tiene un plan específico para vida individual y solamente Dios puede darle a usted todos los detalles respecto a ese plan, porque el plan de Él para usted es para usted y no es para ninguna otra persona. Entonces tenemos una voluntad de Dios general que vamos aprendiendo, descubriendo, viendo, que va a afectar nuestra vida, nuestra conducta, nuestras decisiones, y tenemos un plan específico, un camino donde el Señor nos lleva para que Él haga algo específico con nosotros. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de ese plan es muy importante porque Dios nos dio, ahí es donde encontramos un llamado individual, algo muy, muy personal. Y esto es lo lindo y lo asombroso de que Dios no solo nos llama a hacer su voluntad y vivir bajo su voluntad, sino que viviendo bajo su voluntad vamos a ir hacia para lo cual Dios nos llamó a hacer. Es el plan específico para lo cual Dios nos ha salvado incluso. O sea, Dios nos salvó no solo para que nosotros estemos en comunión con Él eternamente en el cielo y todo lo demás, sino para cumplir un plan específico que Él lo quiere hacer a través de nuestras vidas. ¿Sí? Y solo Dios lo quiso hacer a través de nosotros. Hay un plan, hay una voluntad específica. ¿Sí? Nos cuesta pensar esto porque nosotros recién estábamos hablando del trabajo. William está trabajando, estaba contando mucho trabajo. Todos trabajamos en algún tipo de compañía, empresa, pero sabemos que no somos imprescindibles, ¿no? Porque si un día nosotros no estamos, tú no estás en esa compañía, te van a reemplazar, ¿sí o no? No te reemplazan ahora porque tú estás haciendo bien el trabajo, pero si algo te pasa o dejas de hacer bien el trabajo, enseguida, pum, te sacan, te echan y ponen a otro. Esto habla de que la compañía no tiene un plan para tu vida, solamente tiene una función para que cumplas. Ahora, si la compañía tuviera un plan, ya sería diferente, porque ya te estaría, tú estarías haciendo algo específicamente para lo que la compañía directamente te contrató y sin eso se alterarían muchas cosas. Entonces, nosotros trabajamos para una empresa, pero la empresa no tiene un plan con nosotros. Un plan de salud, probablemente, pero un plan para con nosotros no, somos reemplazables. En Dios no, en Dios no somos personas. Entonces, eso no nos tiene que cargar de orgullo, pensando de, bueno, yo soy imprescindible. No, nosotros no somos imprescindibles porque realmente Dios puede hacer todo y Dios es el que hace todas las cosas en su soberanía, pero Dios quiere que tomemos las cosas como si fuéramos únicos. O sea, Dios eligió hacer algo específico en esta humanidad, en este tiempo, en esta parte de la tierra, en este periodo de la historia, con una persona precisa y eres tú.
¿Podía haberlo hecho otro? Sí. ¿Había personas más inteligentes? Sí. ¿Había personas más capacitadas? Sí. ¿Personas que pueden hacerlo más rápido y mejor? Sí. Pero Dios te eligió a ti porque Él quiere que el plan se ejecute a través de tu vida. Y esto es grandioso, hermanos. Díganme si no es grandioso. Amén. Es así, es grandioso. O sea, fíjense, Dios tenía un plan para que en mi vida, en este momento, el plan de Dios es que yo sea pastor de una congregación. ¿Verdad? Dios puede tener otro plan, ¿sí? Porque, ojo, el plan puede ir cambiando, puede ir progresando, puede ir variando, puede ir cambiando. Dios lo puede hacer. Pero en este momento uno encuentra que el plan de Dios era que, de alguna manera, llegase a ser pastor de una congregación. Es el plan de Dios para mi vida específica. No dijo Dios, bueno, a ver quién quiere ser pastor, a ver quién aplica, y bueno, cualquiera va bien. Ricardo, llegaste tú, te tocó, vamos. ¿No querés más? Va, venga el otro. No funciona, así Dios no hace las cosas. Dice, no, la persona que yo escogí perfecta es Él. No, pero Edgardo no es perfecto. El pastor, no hay ningún pastor perfecto, no hay, pero él es perfecto para Dios, porque está dentro del plan, si no, no lo hubiera escogido. Lo mismo pasa con el matrimonio. El plan de Dios para tu esposa es que tú seas el esposo de ella. No había 1000 hombres y 1000 personas para poder cumplir el rol de marido, pero eres tú. Dios tiene una voluntad general, que eso es lo que vamos a ver un poco ahora, y una voluntad específica o, digamos, plan. Y no podemos pasar de una cosa a la otra, tiene que venir las dos combinadas, o mejor dicho, una va primero. La voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, lo que hablaba Wolf recién, en el tema de la comunión con Dios y lo que estamos aprendiendo ahora, tiene que ser fundamental para conocer el plan. ¿Sí? Digamos, podríamos decir así, la voluntad de Dios va primero y el plan va segundo, o sea, va posterior. ¿Se entiende? Sí, pastor. Sí. Sí, podría ser que Dios no permite que conozcamos su plan porque Él está esperando ciertas cosas de parte de nosotros, como está esperando ver nuestra obediencia, nuestra dependencia, nuestra Claro. Sí, paciencia o nuestras intenciones o sumisión a su voluntad para mostrarnos el plan que tiene para nuestras vidas. Es decir, pero ya eso depende de nosotros. Claro, exactamente, ese es el trabajo. De eso habla este apunte también. El plan de Dios, el Señor no lo revela. Primero, que no lo revela todo, porque dentro de su soberanía Él hace eso. Él no nos... el otro día hablaba con una persona y yo le decía, es más o menos como un GPS. La diferencia es que el GPS te dice el destino final, ¿sí? Ya te muestra dónde vas a llegar. Pero no vas a poder ir si no va diciéndote calle por calle, o sea, doble acá. O sea, tenés dos visiones dentro del GPS, una que es la final y otra que es la inmediata. Ahora, Dios en su soberanía no nos da toda la visión, porque Él sabe cómo hacer las cosas, no nos da la visión final. Sí nos va dando proyecciones donde nos va mostrando ciertas cosas que sabemos que son grandiosas, pero no nos va diciendo todo, no nos va revelando todo, sino poco a poco. En la medida que vamos siendo obedientes dentro de esa voluntad, lo que decía William, vamos a ir llegando, porque en esa voluntad nosotros nos estamos preparando para ese plan. Es decir, todavía Dios no estamos listos para llegar a cumplir ese plan o para caminar en esa dirección. Entonces tenemos que ir perfeccionándonos. Y para perfeccionarnos estamos conociendo cada vez más su voluntad. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanitos? Y esto es muy importante. Fíjense que ustedes recuerdan algo que el Señor Jesús
dijo un pasaje muy conocido que dice, yo te pondré en lo mucho. ¿Sí? Cuando dice, en lo mucho te pondré, ahí está hablando de un plan, ahí está hablando de algo planeado, específico, dirigido. ¿Sí? Pero antes de decir, en lo mucho te pondré, ¿qué dice? Antes de eso, ¿ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico del Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús dice, en lo mucho te pondré, pero antes de eso, ¿qué dice? Porque has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. En lo poco me fuiste fiel. Ahí está hablando de lo que estamos hablando nosotros, de lo que es la voluntad de Dios. Fuiste fiel en la voluntad de Dios inmediata, ahora, entonces vas a ir hacia lo mucho. ¿Sí? Y por eso es tan importante entender estos conceptos de lo que es la voluntad de Dios. Fíjense que vamos viendo nosotros que voluntad de Dios es algo que Dios quiere que nosotros, para nosotros, que tiene que ver con nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, ahora hacerlo, caminar, andar de acuerdo a la voluntad de Dios y la proyección que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, eso a veces muchas personas lo pierden, porque dicen, ¿será la voluntad de Dios que vaya a visitar a mi tía? ¿Será la voluntad de Dios que vaya de vacaciones? ¿Será la voluntad de Dios que me mude? ¿Será la voluntad de Dios que tenga un hijo? Entonces, se nos mezclan esas cosas como diciendo, ¿será que Dios quiere? Y como que Dios está escondido, oculto, y te deja ahí sin saber, con una incertidumbre. Y no es así, porque si bien está dentro de su voluntad, Dios es el que permite que vayas de vacaciones, o no te deja que te vayas de vacaciones, o que te compres una casa, o no te compres una casa, o te mudes a una ciudad, o te mueves a otro lugar, o esas decisiones que uno va tomando en la vida son cosas que van entrando dentro del plan y dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Si bien es cierto eso, nosotros tenemos que enfocarnos en cómo nos conducimos en cada decisión que tomemos de acuerdo a la voluntad de Dios específica para nuestras vidas. ¿Sí? Correcto. Lo que Dios permite y lo que Dios nos permite. Debemos entender que Dios permite que pasen cosas que no necesariamente Él prefiere o sean la voluntad. Dice Dios, lo hace para realizar algún propósito mayor. Ejemplo, 1 de Pedro 5:10 dice que Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para perfeccionarlos, aunque claro, Él no quiere el sufrimiento de sus hijos. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por ciertos sufrimientos, pero la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que pasemos por esos sufrimientos, pero con el propósito de perfeccionarnos. Hay un propósito mayor por el cual nosotros estamos viviendo ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Todos los creyentes estamos bajo la voluntad soberana de Dios. Ahora vamos a ver que tenemos un libre albedrío y podemos estar haciendo nuestra propia voluntad y dejando de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahí viene un problema. Hay personas en este momento que están haciendo cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que estén conduciéndose de una manera, que estén viviendo de una manera, que estén tomando decisiones de una manera, que estén caminando en un sentido que no es la voluntad de Dios. Esas personas, Dios va a permitir que sufran consecuencias o que sufran ciertas adversidades o reprensión o castigo con el propósito de que su voluntad se cumpla en ellos. ¿Sí? La voluntad de Dios se termine cumpliendo. ¿Sí? Entonces, Dios está obrando hacia sus hijos de acuerdo a su perfecta voluntad, porque Dios quiere perfeccionar a sus hijos. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Principalmente, vamos a ver varias,
pero que Dios quiere santificar y perfeccionar y que lleguemos a cumplir ese plan perfecto. Entonces Dios va a trabajar en eso, ¿sí? En un sentido, algunos dicen, bueno, yo soy el que le puedo arruinar los planes a Dios, yo soy el que puedo hacer lo que se me da la gana y irme para cualquier lado. La realidad es que, según lo que vemos en la palabra de Dios, que Dios siempre va a estar obrando en nuestras vidas para que esa voluntad se cumpla tarde o temprano, lo que quiera hacer con nosotros. ¿Sí? Sí. Pastor, Sí. tengo un versículo que me gustaría compartir aquí, Sí. el cual está en Juan 6:40, acerca de la voluntad de Dios. Y dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la voluntad de Dios es que seamos salvos, que sí, y que tengamos vida eterna. Pero hay una condición, que hay que creer en Jesucristo. El Sí. que vea, sí, hay que creer. Claro, claro. O sea, la Exacto. voluntad es que todos seamos salvos, ¿sí? La voluntad de Dios. Más hay un requisito, tenemos que creer. Exacto. Sí, la voluntad de Dios es lo que Dios desea y lo que Dios, el camino que Dios te ofrece para lograr eso. Y ese camino es en este momento, en este caso es creer, ¿sí? Entonces, es la voluntad de Dios que sean salvos y es la voluntad de Dios que las personas escuchen el Evangelio y es la voluntad de Dios de que crean y es la voluntad de que presten atención y es la voluntad de que se arrepientan. Todo eso forma parte de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos el plan de salvación, la voluntad de Dios para que esta persona llegue a la salvación y la voluntad de Dios para cómo llegar a ese camino de salvación. Entonces, ahí está expresada toda la voluntad de Dios. ¿Qué debo Digamos, hacer? cómo llegar a esa salvación sería el plan. Ese sería el plan. Claro, Y la voluntad es que todos seamos salvos. sí. Bien. Fíjense que dice el hombre posee libre albedrío. Dios no fuerza a nadie a que haga algo. Dios ofrece la salvación, pero también señala los principios para vivir una vida fiel y consagrada. Si un hombre ejercita el libre albedrío que Dios le ha dado y rechaza, aquí dice, aquí está un poquito más redactado, rechaza la voluntad de Dios, Dios permite que el libre albedrío del hombre sea ejercitado, pero el hombre sufrirá las consecuencias, lo que hablábamos recién. ¿Sí? Bien, vamos a ver rapidito, hay ciertas cosas específicas que Dios desea. ¿Sí? Lo que hablábamos recién, 2 de Pedro 3:9, dice, porque Dios quiere Dios no quiere que nadie perezca. Todos los inconversos están fuera de la voluntad de Dios, sin importar qué más haga. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, debemos dar gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con todos los hombres. Debemos dar gracias, debemos ser agradecidos porque esto es la voluntad de Dios. Entonces, cuando sometemos a un mandamiento de Dios, ahí encontramos un mandamiento específico. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ser agradecido, tener un corazón de gratitud. ¿Sí? Y en 1 Pedro 2, 13, 15 dice que debemos someternos a las leyes humanas. Sin embargo, esto tiene que ser balanceado por lo siguiente. En 1 Pedro 2, 13, 15. ¿Alguno que lo pueda leer? 1 Pedro 2, 13, 15, si alguno lo encuentra. Ahí dice algo importante. 1 Pedro. Primera de Pedro 2, ¿qué? De 13 al 15. ¿Se los leo? Listo, lo tengo, pastor. Bueno, léelo, William.
Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bien. Fíjense, ahí tenemos claro, la voluntad de Dios es, aquí está hablando de someterse a las autoridades gubernamentales. Entonces, acá estamos viendo que es la voluntad de Dios para toda persona, para todo ser humano, pero aquí lo está diciendo para los creyentes, ¿sí? Debemos someternos a las leyes humanas, a toda ley humana, a toda regla, porque Dios está mirando y lo tenemos que hacer como para Dios. Someternos a esas autoridades es someternos a Dios, ¿sí? Es muy importante esto, porque con el tema de la autoridad, la mayoría de las personas tienen problemas ahí. Pero toda sumisión a una autoridad, eso indica que estás haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Esto lo marca mucho la palabra de Dios, ¿sí? Por eso con los jefes, o con la policía, o con el IRS, o con las leyes de un país, no hay que jugar, ¿sí? Tenemos que ser, dice la palabra, es voluntad de Dios someterse, excepto cuando esos gobernantes nos estén obligando o nos estén llamando a hacer algo inmoral, o algo que perjudique a otra persona, o que nos perjudique a nosotros por azar, ¿sí? Porque lo quiere. O sea, cuando estamos haciendo algo que está perjudicando a mi prójimo o está cometiendo un acto inmoral, yo ahí está la voluntad de Dios y los principios de Dios por sobre la voluntad aunque sea un gobernante o un presidente o una ley del país, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a suponer que el gobierno te dice que está prohibido abrir la Biblia, leer la palabra de Dios en público o en la iglesia. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. No vamos a desobedecer, no vamos a obedecer esa orden porque esa orden está en contra de un principio bíblico. Entonces la voluntad de Dios va marcando principios, ¿sí? Y esto lo vemos de una forma muy general, pero tiene connotaciones bastante complejas. Pero el someterse a toda autoridad es voluntad de Dios, ¿sí? Pero dice en Romanos 1:2, dice, este es un pasaje muy conocido que me gustaría que lo leamos. Dice ¿qué dice Romanos 1:2? Creo que lo conocemos, a ver que alguien lo lea. Sí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, entonces, lo que dice es que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos la voluntad de Dios, que es más o menos bastante buena, dice así, ¿verdad? Bastante aceptable. Comprobar, primero dice comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dos características tiene. Entonces, si nosotros queremos comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta, lo que debemos hacer es renovar nuestras mentes y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios debe penetrar en nuestra mente, debemos asimilar la palabra de Dios para que esa palabra cambie conceptos errados que tenemos
en nuestra propia manera de pensar y de conducirnos y de hacer las cosas, y de esa manera vamos a comprobar la palabra, vamos a comprobar la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Fíjense, mis queridos hermanos, nosotros nos movemos y hacemos cosas en obediencia, siempre en obediencia a un principio que se estableció en nuestra mente. Ese principio lo estamos obedeciendo, lo estamos haciendo, estamos conduciéndonos de esa manera. Y ese principio, ¿de dónde viene? Viene de nuestra forma de pensar, de nuestra manera de ver el mundo y de ver las cosas, de nuestra manera de cómo nos criaron, cómo nos parece más lógico, cómo nos parece más normal conducirnos. ¿Cuál es el modelo, el parámetro que tenemos? Quizás tenemos un modelo, un parámetro, un ejemplo humano. Tenemos información en nuestras mentes que nos llevan a conducirnos de una manera, ¿sí? Y marcan nuestro carácter y marcan nuestra forma de pensar y nuestras conductas movidas por esos principios, ¿sí? Y todos nos movemos así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira, eso que estás haciendo obedece a un principio. Revisa si ese principio es bíblico, ¿sí? Entonces viene la palabra de Dios, ¡pum!, entra y te dice, acá tenés que cambiar, esto no es así. Y entonces ahora comienzas a vivir y a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cambia tu mente, sos transformado. Esa palabra es tremenda, porque ahí es donde comienza la transformación y después lo que vamos viendo que es santificación. ¿Se entiende, hermanos? Y esto es en todas las conductas de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. No, yo no le hablo, no, yo para no discutir no le digo nada. ¿Y de dónde sacaste eso? No, porque yo la conozco, yo lo conozco, ya mejor no. ¿De dónde sacaste esa conducta que no hablar y no hablar para discutir, que hablar es discutir, que si le hablo me voy a enojar y que tengo miedo de lo que me diga y no voy a, mejor no digo nada porque si no quiero, tengo miedo y mejor hago? ¿Y de dónde sale esa conducta? De un principio que se te metió en la cabeza y que lo estás obedeciendo. De ahí sale. Pero yo nunca lo tienes. Cuando lees la palabra de Dios, dices, no, esto está mal, así no debe ser. Lo que yo estoy haciendo, de la forma como yo me estoy comportando, conduciendo, acostumbrado a hacer eso, tiene que romperse de una vez por todas. Entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Pastor. Sí. Sí, justamente un poquito en el mundo educativo en el cual antes trabajaba, estaba el concepto de la voluntad, ¿no? Justamente. Y voluntad tiene que ver mucho con la personalidad, con el carácter, ¿no?, de la persona. Es algo intrínseco dentro, Sí. ¿no? Si hablamos de la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, porque Dios es perfecto, ¿no? Nosotros, claro, como seres humanos también tenemos voluntad, y nuestra voluntad no es perfecta, tiene que educarse, ¿no es así? Sí. Y el plan, lógicamente, ya es algo elaborado con inteligencia, con sabiduría, ¿no? Y con todo. ¿No? Era un poquito la diferencia. Mientras uno es parte de la personalidad, ¿no? Sí. El otro, el plan, y es algo elaborado, algo que conviene, ¿no? Elaborado con algo. Bueno, en este caso, el plan que Dios ha elaborado para cada uno de nosotros, ya Dios sabe por qué nos ha dado ese plan. Claro que no lo conocemos 100% porque tenemos que aprender a conocerlo, ¿no? Tenemos que hacer su voluntad, educar nuestra voluntad para hacer las cosas del Señor también, ¿no? Que, bueno, ahí se mezcla un poco lo que usted decía, lo que es el libre albedrío, ¿no? Claro. Mira, está bien lo que está diciendo. La voluntad de Dios, tú la vas a estar viendo diariamente en tu vida bajo principios de la palabra, ¿sí?
tenemos la voluntad se va manifestando en principios generales, algunos principios que son más específicos en tu vida, y el plan es aquello que Dios planeó para tu vida, como por ejemplo, que Dios quiere que seas presidente de una institución educativa, que seas el director, fundador de una institución educativa, para bendecir y ofrecer un servicio a la comunidad importante, y Dios estableció un presidente, y tú, ese es el plan de Dios para tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, para que llegara a eso, digamos, para llegar durante y antes de todo el tiempo, tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de comportarte, conducirte de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y eso va moldeando tu carácter, y tu conducta y tu forma de ser se va santificando, ¿sí? Ahí es donde te viene la voluntad personal, general y personal de Dios. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que no mientas, o que seas honrado, que no hagas trampita, que no seas o que no seas un chismoso. Bueno, esa es voluntad de Dios, es general, es para ti, para todas las personas. Y tienes que trabajar en áreas de tu vida. Quizás es una persona que tiene mucha debilidad para contar chismes y ser chismorriento, y Dios tiene que trabajar y santificar esa área para para que encaminarte hacia el plan, ¿sí? Pero hay ciertas áreas en las cuales va a trabajar. El principio de no murmurar, no chismear, no andar hablando mal del prójimo, no andar criticando, eso es un principio de la voluntad de Dios general. Y esa voluntad se va a aplicar en determinados momentos de tu vida, cuando te encuentras en diferentes situaciones donde Dios va a santificar esa área de tu vida, en donde el principio va a ser, no murmurar, no chismear, no hablar mal, no criticar. Ese es el principio general para todos. Pero en mi caso, en el caso personal mío, Dios está trabajando en esa área. Y esto es la voluntad de Dios. Ahora, se tiene que renovar tu mente, porque la mente no te va a dejar renovar. La mente te va a decir, no, yo no hablo. Sos un chismoso de primera. Y no. Y llega un punto en donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a golpearte, y si no cambias las circunstancias, te van a empezar a obrar en tu vida hasta que te quebrantes y pidas perdón y digas, Señor, ya sáname de esto. Entonces, cuando tú te sanas, ya comienzas a conducirte y vas a tener la tentación de, ¿sabes qué? Te contaron lo que le pasó y lo que le dijo. Lo vas a rechazar, lo vas a frenar, vas a caminar en pasos hacia la voluntad de Dios, de no chismorrear, no hablar mal del vecino, no criticar, no murmurar, no quejarte. Esas son cosas de la voluntad. En tu vida personal se está trabajando eso, Dios lo está trabajando de una forma amorosa y poderosa, hasta que tú vences eso, se vence esa área de pecado, y luego tú vas en ese camino hacia el plan, ¿sí? Hasta que no se sana eso, se va a retrasar el plan, ¿sí? Entonces, mientras tanto, en el plan te dice, sí, yo creo que Dios quiere para mí que yo siento que el Señor me está diciendo que yo sea presidente de una institución. ¿Y qué pasa con el chismerío? ¿Sí? Ojo, estoy hablando de ejemplos. ¿Me entiende que estoy diciendo ejemplos, no? ¿Se entiende eso, verdad? Sí. No se crean que le estoy diciendo chismoso a Wolf. Todo lo contrario. Estoy usando el ejemplo de cómo nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios agradable y perfecta a partir de una transformación que va a estar sucediendo en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En 1 Tesalonicenses, leemos este pasaje rapidito, 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7.
¿Estamos bien? ¿Estamos todos vivos? Estamos vivos, pastor. Amén, Primera pastor. Filipenses 4:3-7, correcto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, Bien. no pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Exacto. Entonces ahí tenemos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que nadie agravie, bueno, ahí da una cantidad de cosas. Pero es la voluntad de Dios de que yo camine, me conduzca, obre, piense, ejecute todo conforme al deseo y al corazón de Dios y a lo que Dios estableció. Este es el llamado del creyente, este es el llamado de cada persona. La voluntad de Dios es vuestra, que yo y tú nos estemos santificando. Y para el proceso de santificación, por eso tenemos que tener hay 3 elementos fundamentales que van a intervenir. Cuando, que lo repito y lo digo muchas veces, lo que estamos haciendo, estudiar la palabra, meditar, compartir, meditar en la palabra, o la oración, la comunión con los hermanos, el servicio a Dios, todo envuelve en un proceso de santificación. Cuando nosotros descuidamos la palabra, descuidamos la oración, descuidamos el congregarnos como iglesia, como pueblo de Dios, el ministrarnos unos a otros, el participar de lo que Dios ha establecido como su iglesia, cuando descuidamos estas partes, estamos retrasando el proceso de santificación, por lo tanto, las conductas, la forma de pensar, la forma de actuar van a estar fuera de la voluntad de Dios. Y al estar fuera de la voluntad de Dios, estamos cada vez más lejos del plan de Dios también. ¿Se entiende? Y sufrimos. ¿Sí? A veces, hermanos, les agarra un poco el fervor de decir tengo que volver al Señor y les agarra un fervor, pero después nos volvemos, el corazón miren, nuestro corazón es engañoso y perverso, se aparta, nos engaña, nos lleva por un camino que no tiene nada que ver con la santidad. Cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de una vida plena. Ya la palabra santificación ya nos hace ruido y nos molesta, porque nosotros venimos con un montón de mensajes diciendo, uy, santo, es aburrido, es feo, es prohibido, es doloroso, es sacrificado, es sufrir, no reírse nunca. Es el santo de tener una aureola. Ya la palabra santo, aunque hace mucho que estamos en el Evangelio, la palabra santo y santificación nos causa un poco de dolor, de rareza. Sin embargo, la santificación es una vida plena en el Espíritu, por lo tanto se manifiestan todas las virtudes, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Etcétera. No, hasta ahí son 9 frutos. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Nuestra santificación, esta es la voluntad, en esto estamos trabajando, en esto debemos caminar toda la vida. Ahora, les digo, hermanitos, Pablo cuando hablaba de esto decía, no se crean que va a ser... que te vas a levantar a la mañana y decir, yo hoy voy a caminar en santidad, con ganas. No, vas a hacer lo que querés hacer en tu vida, vas a ser guiado por tu corazón, ni vas a pensar en el plan de Dios para tu vida. No, vas a vivir más o menos como se presenta el día y ver qué onda.
y nada más. Acá la palabra de Dios dice que la voluntad de nuestra santificación es un proceso en los que vamos perfeccionando, nos vamos mejorando, nos vamos apartando del pecado, vamos cambiando las conductas, pero todo conforme a la imagen de Cristo y al Señor que quiere. Es decir, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos un libre albedrío. Fíjense, presten atención a lo que les voy a decir. Nosotros tenemos un libre albedrío, y el libre albedrío nosotros elegimos lo bueno y lo malo, ¿sí? Y nosotros decimos, claro, lo bueno es la voluntad de Dios, lo malo no. Entonces me voy hacia lo bueno. ¿Y quién te dijo? ¿Y cómo sabes lo bueno? Y lo bueno es lo bueno. ¿De dónde tienes el parámetro de qué es lo bueno? Bueno, ¿cómo, eso no voy a saber yo qué es lo bueno? No, porque estamos contaminados. El libre albedrío que tenemos aún está contaminado también. Y a lo bueno a veces le decimos malo, y a lo malo le decimos bueno, y a lo que realmente es voluntad de Dios nos parece raro, y estamos muy contaminados. Y ese libre albedrío, para elegir, están todas las opciones, y lo que es la voluntad de Dios está por allá arriba y ni la vemos. Lo que tiene que romper todo allí es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos hace ver que lo que nosotros creíamos, lo que nosotros creíamos como bueno no estaba muy distante a lo que Dios decía. Una vez me acuerdo que hablaba con un muchacho que me decía, no, la verdad que mi esposa pretende que yo sea el marido que yo no estoy dispuesto a hacer. Así me lo dijo. Ella quiere que yo sea el esposo que yo no estoy dispuesto a hacer. Porque yo sé lo que es ser un verdadero esposo, un verdadero marido y un verdadero hombre de la casa. Y yo le pregunté, ¿y de dónde sabes eso? Y lo sé. ¿Quién te lo enseñó? ¿Cuál es el manual que usas? Bueno, no tenía ni un manual, tenía algunos pasajes bíblicos sueltos por ahí, colgados en alguna parte de su cabeza. No sabía en absoluto lo que es lo que Dios dice. No tenía idea. Pero él sí, él tenía en su mente, tenía su estructura, su forma de pensar. Es la forma de pensar. Entonces, esa forma de pensar, ese modelo mental hay que derribarlo. Como alguien dijo una vez, hay que desaprender. ¿Se entiende? Por eso la palabra de Dios dice, y lo oímos recién, para que comprobéis, para que ustedes puedan comprobar. Comprobar significa algo que están experimentando, comprobando. ¿Se entiende? Cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No es para que decirle, bueno, ven, para que ustedes se den la razón a sí mismos. No, para que la comprueben. Es maravilloso eso. Bueno, ¿estamos bien? Muy bien, pastor. Y pastor, ¿qué hay de la voluntad permisiva de Dios? Bueno, eso tiene que ver con las circunstancias. Por darme un ejemplo, a ver si estamos en lo que creemos igual. Voluntad permisiva. ¿Cómo sería? Dios permite ciertas cosas, mas no se agrada en ello. Sí. Bueno, sí, la voluntad permisiva de Dios está de acuerdo a varios factores. Uno puede ser la madurez, porque Dios todavía, vemos así, que la voluntad permisiva de Dios es que Él la administra conforme a ciertas circunstancias y mucho que tiene que ver con la luz que nosotros tenemos y la madurez que nosotros tenemos. Entonces, yo le puedo permitir, vamos a decirlo de una forma muy exagerada y extrema, ¿no? Yo permito que un niño, un bebé, se haga pipí en la cama. Pero no es mi voluntad que se haga pipí en la cama siempre y toda la vida y hasta que tenga 28 años, ¿verdad?
No, y no te agradas en ello, claro. y no te agrada eso. Pero en un cierto periodo de tiempo sí lo permito, porque entiendo que hay un factor que es varios factores, la madurez, Claro. las circunstancias. Entonces ahí vemos que hay una administración, cómo Dios administra. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, pastor. Bueno, hermanitos, terminamos acá porque son 10. Amén. Bien.